Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en el Círculo en Justicia TV. Hoy vamos a platicar de un tema que a mí, la verdad es que me interesa mucho. Estoy seguro que vamos a aprender de la participación de las mujeres en el Poder Judicial, en donde cada vez con más frecuencia vemos a magistradas, vemos a ministras, pero no es algo fácil ni que siempre haya sido así. Y lo vamos a platicar con nuestras invitadas del día de hoy. Y déjenme saludar a la magistrada Ana María Ibarra Holguín. Ella es directora general del Centro de Estudios Constitucionales. ¿Qué tal, magistrada? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo está magistrada Marisol? Muy bien. Y es que ya la ve usted, está también la magistrada Marisol Castañeda Pérez, directora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. ¿Qué tal, magistrada? Hola Mario, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar contigo, con tu auditorio y no puede ser mejor compañía que la magistrada Ana María Ibarra, que además de ser compañera es una gran amiga mía. Muchas gracias por la invitación. No, pues qué gusto tenerlas a las dos acá. Y me gustaría empezar por quizá por una eh, obviedad, magistrada Castañeda, que es este tema de que hoy las vemos a ustedes y sabemos que hay más mujeres en el Poder Judicial, por supuesto, pero la verdad es que pues no es un fenómeno que siempre haya estado ahí y que al revés, yo lo decía un poco antes de empezar el programa, que la verdad es que el Poder Judicial, como muchas otras instancias de la sociedad, terminan siendo como un poco club de Toby, o han sido históricamente clubs de Toby, donde la participación de las mujeres pues es relativamente reciente, magistrada Castañeda. Sí, Mario, bueno, te platico, yo tengo 22 años en el Poder Judicial de la Federación. Tuve la fortuna de ingresar a esta gran institución siendo todavía estudiante, pero como bien dices, entonces me ha tocado como la transición de este paso en el que antes las mujeres pues no éramos consideradas especialmente para ocupar los puestos de toma de decisión. ¿No? Tal vez, si tú lo ves incluso estadísticamente, pues sí existe participación o existía Uh -huh. participación de las mujeres, pero siempre en la base de la estructura, ¿no? Nunca teníamos acceso a los puestos de toma de decisiones y me ha tocado, soy muy afortunada por eso, me considero y me siento muy afortunada por eso, de ser parte y de vivir esta etapa de transición en la que, bueno, ya se nos abre la puerta a las mujeres y bueno, ya un poquito más adelante platicaremos con detalles sobre este aspecto, pero como bien lo dices, la verdad es que no ha sido fácil. Hace 20 años que yo ingresé al Poder Judicial de la Federación, pues era prácticamente, era muy difícil, no quiero decir Uh -huh. imposible, pero sí resultaba muy difícil para nosotras como mujeres pensar en que algún día fuéramos titulares de un juzgado de distrito, que fuéramos titulares en un tribunal colegiado de circuito. La verdad es que se veía como un sueño inalcanzable. Pocas mujeres lo lograron. La verdad es que todas ellas merecen nuestro Uh -huh. reconocimiento por haber como roto ese techo de cristal sin que existiera una política pública en ese sentido, ¿no? Entonces, hoy por hoy sí, también creo que eso es importante decirlo, el Poder Judicial de la Federación hoy se convierte en una institución modelo en este tema, que lo he dicho también en otros espacios. Ojalá de verdad que se replique en todos los demás espacios, tanto públicos como privados. Y qué importante, magistrada Ibarra, esto que decía ahorita la magistrada Castañeda, porque en efecto, no es que no haya habido mujeres en posiciones importantes en el Poder Judicial, pero la existencia de mujeres o la presencia de mujeres no desmiente, digamos, lo que están diciendo sobre la dificultad, sino más bien confirma, porque se trataba de casos extraordinarios y no de la norma, y que me parece muy importante lo que decía la magistrada Castañeda, no porque de verdad hubiera una política explícita de hacerlo. Cuéntenos un poco, magistrada Ibarra, porque es interesante que en el derecho quizá las barreras no estuvieran en la entrada de la carrera, ya nos dirá usted un poco su experiencia, porque aquí hemos hecho, por ejemplo, programas de ciencia y nos han dicho mujeres científicas cómo de pronto llegaban a las ingenierías o a física o a matemáticas y eran una, ¿no? Y el maestro además las trataba como casi, casi, ¿qué haces aquí? Yo tengo la impresión, pero usted me dirá, que en las facultades de derecho quizá no está la barrera
tan marcada en ese sentido como en otros campos como las ingenierías, pero que luego en el escalafón, digamos, en el crecimiento dentro del Poder Judicial, sí existían y seguramente existen todavía algunas de esas barreras. Cuéntenos, Maxta Ibarra, ¿usted cómo ha vivido este proceso? Muchas gracias por la pregunta, Mario. Pues sí, como decía la magistrada Marisol, creo que estamos en un momento de transición. No, no es que estemos para nada todavía en una situación de equidad, pero creo que actualmente lo que está ocurriendo es que se están implementando políticas para generar eso, esperemos en un mediano plazo, ese resultado pues más bien paritario, ¿no? De integración de las mujeres en el Poder Judicial. Pero sí, efectivamente, creo que hace, pues, no tantos años siquiera, no demasiados años, 10 años, podemos decir, había esta concepción de que la igualdad se lograba simplemente removiendo como obstáculos formales, ¿no? Ujú. Si a todos y todas se nos da acceso a tener una educación universitaria, pues entonces es suficiente o sería lógico que a partir de eso ya las mujeres pudiéramos ser abogadas y por tanto juezas y magistradas. Pero en la práctica, pues vemos que la igualdad está lejos de lograrse simplemente con cambios normativos, ¿no? Simplemente con el dar las mismas oportunidades a todos. Estas oportunidades tienen que ser efectivas, tienen que ser reales. Y las mujeres, pues históricamente, hemos enfrentado obstáculos que no están ahí en las normas, que sí nos han permitido, pues, por ejemplo, votar y ser Ujú. votadas o estudiar a partir de ciertos años. Pero lo cierto es que tenemos muchas cargas en la familia, muchos prejuicios con los que tenemos que estar luchando constantemente y permanentemente, ¿no? Entonces, estas mujeres que a pesar de todos estos obstáculos lograron tener Ujú. estos puestos de dirección o ser titulares dentro del Poder Judicial, pues la verdad es que lo hicieron, pero enfrentando retos muy grandes, prejuicios muy grandes y costos. Yo también me imagino, yo no me puedo incluir dentro de una de ellas porque he sido privilegiada en las oportunidades que he tenido y el trato que he tenido, pero me imagino que, por ejemplo, las ministras, todo lo que podrían contar respecto de los costos que implicó para ellas, ¿no? Llegar hasta donde han llegado. ¿Cuáles diría, magistrada Ibarra, siguiendo con usted ahorita, regresamos con la magistrada Castellá, pero esto que decía ahora de estos frenos que en los hechos existen, ¿cuáles han sido como las expresiones más comunes eh, de esto a mí me encanta porque en el estudio feminista que a veces hablan del techo de cristal, pero a veces también del piso pegajoso, ¿no? De estas situaciones que hacen, por ejemplo, de movilidad, ¿no? El nombrar a una persona para una posición que implica fuera del lugar donde vive a lo mejor y que eso implica mover a la familia y que cuando se trata de los hombres como que se piensa que pues es normal, ¿no? Pero cuando se trata de mover a una mujer que es madre, ya casi se le descartaba por automático, por el hecho de ser mujer. ¿Cuáles serían algunos de los elementos que en su experiencia estaban ahí? Ahora vamos con la magistrada Castañeda, pero para entender un poquito más de detalle esto que nos dice. Sí, pues es toda una condición estructural, ¿no? Lo que implica ser mujer y ser hombre en este país, en el sentido de que tenemos roles asignados. Sí tenemos una carga doméstica mayor, ahí está la estadística, no es una exageración. Sí tenemos este rol de cuidadoras como madres, un rol que no es compartido al 50-50, digamos, con nuestras parejas, que nos asigna a nosotros pues un costo de oportunidad a nosotras, un costo de oportunidad en nuestro desarrollo profesional. Y que implica además pues tener esta llamada doble jornada que la verdad pues sí impone un desgaste tanto emocional como también físico, ¿no? Incluso, y que desde luego nos impide competir con las mismas condiciones frente a los hombres, ¿no? A esto le llamamos como el piso pegajoso, todas esas como circunstancias no normativas, sino más bien de la realidad, que nos impiden avanzar y que están ahí, que es muy difícil en esta sociedad mexicana machista, pues combatir
o despegarnos, ¿no? de esta situación. Y por otro lado, también enfrentamos frenos arriba, ¿no? ¿Qué es lo que se premia y bajo qué características se premia el trabajo de las mujeres? Pues se premia que las personas estemos más tiempo en el trabajo, más tiempo en la oficina, no tanto en los sustantivos, sino la cantidad de tiempo que le dedicamos al trabajo. Eh, y bueno, y también se premia determinado carácter, ¿no? Se piensa que las mujeres tenemos una actitud femenina y por tanto somos más sensibles o no podemos estar en estos puestos de dirección que en ocasiones pues enfrentan responsabilidades muy grandes. Y por eso, precisamente, cuando se está entre decidir entre un hombre y una mujer para un puesto de dirección, pues se prefiere al hombre, ¿no? Porque pues no va a tener esta carga laboral ni tampoco tiene estas actitudes femeninas que le impedirían desarrollar bien su trabajo, cosa De que acuerdo. pues, desde luego es falsa. Y en ese sentido, Magistrada Castañeda, esto que decía hace rato la magistrada Ibarra me parece muy interesante. Esta idea de, hombre, si quitamos las barreras, en automático sucede. Y yo siempre pongo el ejemplo de que habiendo la posibilidad de que los partidos postularan mujeres igual que hombres, en este país, hasta hace muy poco, de las 32 entidades, teníamos 2 gobernadoras, solo 2 de 32, y no fue hasta que se obligó a los partidos políticos a tener que postular mujeres que hoy empezamos todavía lejos del 50-50, que debería parecerse más, en todo caso, a la población y en todo caso a la representación. En el caso del Poder Judicial, magistrada Castañeda, ¿cómo ha sido ese proceso? Es decir, se quitaron algunas barreras, como, bueno, obviamente las facultades de derecho y esto, pero en los hechos, ¿qué había pasado con la participación de las mujeres? Oye, Mario, 3 puntos muy importantes te quiero comentar. Uno, ¿desde cuándo el artículo 4 de la Constitución dice que los hombres y las mujeres somos iguales? ¿No? O sea, ahí está, la disposición está, ¿no? Y eso no, nunca fue suficiente para que lográramos esta situación a la que todavía estamos en la etapa de transición. Respecto a las expresiones que preguntabas y lo que comentaba Ana María, bueno, yo les platico que a mí me llegaron a decir, a mí no me gusta trabajar con mujeres porque son sentimentales. Y como son sentimentales, no saben aplicar el derecho, ¿no? Entonces, una visión muy cerrada, una visión obviamente equivocada, no tiene nada que ver una cuestión con la otra, y al final del día creo que como seres humanos, hombres y mujeres, cualquier persona, somos sentimentales, pues si tenemos sentimientos, ¿no? O sea, esa no era como una justificación. Claro. Pero bueno, sí, como bien dices, no basta con abrir la puerta, porque bueno, ahí puesta la disposición, pusiste el ejemplo muy claro del tema de política, el tema electoral. Entonces, aquí de lo que se trata, pues es de aplicarla, y es precisamente lo que se ha hecho en la administración de la presidencia del ministro presidente Arturo Saldívar, en donde dice, a ver, ahí puede estar la disposición constitucional, de la que te estoy diciendo que tiene pues muchísimo tiempo, ¿no? Dice, pero ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a buscar cuál es la razón por la que las mujeres no acceden a estos puestos de toma de decisión. Y una de las grandes razones, que ya lo mencionó Ana María, es precisamente esta, o lo mencionaste tú, Mario, perdón. Lo más común es que un hombre pueda salir y si tiene una oferta laboral en Chiapas y vives en León, Guanajuato, pues sí, sin problema, ¿no? Y la esposa entonces sigue al esposo y va con los hijos y se encarga de todo el tema familiar. Pero cuando eres tú como mujer la que tiene que salir a tomar una oferta laboral en otra parte del país, entonces es complicado. Entonces no es tan fácil que el hombre diga, sí, te sigo. Y estoy hablando de un, digamos, típico modelo familiar, porque hoy sabemos que las familias son de muchísimas formas. Claro, sí, sí, ¿No? sí. Pero entonces te platico otro modelo de familia en el que las mujeres tenemos hijos, estamos separadas por cualquier razón y tienes a tu cargo los hijos. Entonces, sí era un obstáculo pensar, por ejemplo, decir, ¿a dónde me voy a ir con 2 hijos, no? Con un hijo, ¿cómo me voy a despegar de mi círculo de apoyo, Claro. que es el que es el que me ayudó precisamente para que yo pudiera llegar a este espacio? Entonces, una de las grandes políticas que se aplicó fue esta, decir, a ver,
Las mujeres que quieran concursar para un puesto de jueza o magistrada pueden elegir el lugar de su adscripción. Y entonces ahí sí ya suena diferente, Claro, claro. ¿no? Decir, bueno, si puedo quedarme en mi lugar de origen, en el que tengo mi círculo de apoyo, mi familia, mis papás, mis hermanos, etcétera, mis conocidos, mis amigos, entonces sí suena diferente y entonces sí digo, bueno, pues claro que quiero participar, ¿no? Claro que quiero ser jueza o magistrada, lo que obviamente antes no ocurría. Y esto que también tocaba Ana María, bien importante, porque nosotras en ese mismo papel que hemos aceptado durante años de cuidadoras, de que somos las encargadas del tema del hogar. Entonces, lo que sí también es muy común es que en una familia en donde está papá, mamá e hijos, entonces mamá apoya para que el papá pueda estudiar, pueda salir a la vida laboral y tú te quedas adentro en casa. Y cuando quieres salir a la vida laboral, pues te enfrentas con muchas barreras. Claro. Y es muy importante lo que han explicado las dos. Es estructural. Eso es muy importante lo que han señalado. Totalmente. En el momento en el que, en este caso que nos acaba de contar la magistrada Castañeda, usted que nos está viendo, claro que si alguien postulaba por una posición que podía terminar en otro estado, no postulaba. O sea, el dato es que aunque existiera la posibilidad formal de postular, estos elementos no formales terminaban haciendo que hubiera menos candidatas seguramente por la misma posición, aunque en el papel todo fuera impecable y parejo para hombres o para mujeres, pero hasta que no se incorporan elementos como este que nos acaba de decir, del lugar de residencia, pues entonces se empareja un poquito más la cancha. Vamos a hacer una pausa, pero ahora que regresemos vamos a platicar con las magistradas Ibarra y Castañeda sobre esto que se llaman políticas de acción afirmativa o políticas que las hemos empezado a entender cada vez más y que la evidencia muestra que funcionan además, y que de una vez lo digo porque sé que hay hombres, porque nunca he escuchado a una mujer decir eso, pero hombres decir, hombre, pero si son igual de capaces, ¿por qué tiene que haber políticas diferentes? Pues justamente porque la cancha no es pareja hoy y hasta que la cancha sea pareja, entonces podemos eliminar estas condiciones que hacen que sean en igualdad de circunstancias. Cuando sean igualdad de circunstancias, entonces sí será irrelevante si es hombre o mujer, pero claramente hoy no estamos ahí ni en el Poder Judicial, ni en los gobiernos de los estados, ni en las empresas, ni en muchos otros campos. Pero bueno, si les parece, platicamos de esto regresando a este corte. Ya volvemos. Estamos de regreso y a ver, magistrada Ibarra, después del gran ejemplo que nos puso la magistrada Castañeda, ¿qué otras políticas se han puesto en práctica que justamente permiten abrir las puertas del Poder Judicial al crecimiento profesional de las mujeres, eh, como para entender cuáles son los tornillos que se han apretado o las piezas que se han modificado y en su opinión incluso cuáles estarían pendientes todavía de modificar? Gracias, sí. Pues la verdad es que estoy muy orgullosa de formar parte de esta administración de la Suprema Corte, porque sí que las políticas de género han sido un eje central en toda la acción del ministro presidente Arturo Saldívar. Y bueno, ahí están, digamos, todas las políticas que se han implementado, que yo las dividiría pues en tres ejes, ¿no? En primer lugar, se ha tratado de mejorar las condiciones de trabajo para tratar de conciliar la vida personal con la vida laboral. Que esto es pues algo que de verdad nos pesa y nos importa mucho a todas las mujeres. El que sí nos den la oportunidad de trabajar, pero que también nos permitan pues fungir con nuestro rol de madres, que nos importa estar presentes con nuestros hijos. Y no tener que elegir, magistrada. Exactamente, no tener que asumir ese costo de no tener una vida familiar, de no estar con nuestros hijos, sino de, pues, precisamente derrumbar la idea de que más horas significa más trabajo, cuando más bien, pues, hay que demostrar cierta calidad en el trabajo, del que, pues, todas lo hemos demostrado, ¿no? Con nuestros resultados. Entonces, pues hay políticas muy específicas en este rubro. La lactancia digna, por ejemplo, me parece algo básico mínimo, el que las mujeres que estamos o que pasamos por ese periodo tan importante para los niños,
que le demos leche materna, pues tengamos un espacio mínimamente higiénico, confortable para poder guardar la leche para nuestros hijos, ¿no? Las licencias de maternidad y paternidad es fundamental, me parece realmente importante, un paso en la dirección correcta, el que se haya ampliado las licencias de paternidad a 3 meses. Es uno de los pasos que hay que ir dando, por supuesto, no se agota Porque aquí. otra vez lo que hace es quitar el elemento de diferenciador, que entonces esta lógica de mejor contrato una mujer porque va a tomar, mejor contrato un hombre porque va a tomar menos tiempo de paternidad que una mujer, ¿no? Claro, pero además de eso, que es muy importante lo que mencionas, Mario, el hecho de que los hombres empiecen desde el inicio a asumir su paternidad, eso va a tener un impacto positivo Claro. a la larga, a futuro, no solo respecto de nosotras como mujeres, sino también de los niños, que sientan un padre presente, un padre responsable, pero también de ustedes como hombres, Claro. que puedan ejercer ese derecho, porque también es su derecho. Ujú. Y eso a la larga va a generar que las cargas sean más equitativas, que los hombres se asuman también como responsables de todo lo que concierne a los hijos, ¿no? Sí, desde inicio partimos pues desde esa idea de igualdad. Eh, bueno, otra de las políticas en ese rubro que se implementaron pues fueron el lenguaje incluyente y no sexista, ¿no? En todas las políticas del Poder Judicial de la Federación, que parece algo mínimo, pero no lo es, porque sí da cuenta o explica pues todo un contexto, una ideología, ¿no? Y algo primordial también que se ha implementado muy fuertemente en esta administración, pues fue el combate al acoso sexual y la violencia de género. Tomárselo en serio, no nada más decirlo ahí como en un discurso bonito, sino que ya hay una unidad de prevención y combate al acoso sexual que acompaña a las víctimas, que les da seguimiento jurídico, apoyo jurídico, pero también psicológico. Es muy importante este equipo de mujeres que ha estado de la mano de estas víctimas para que se atrevan a denunciar, se sientan apoyadas desde la autoridad y sepan que si ellas denuncian algo, pues va a tener una implicación real, ¿no? Que me parece a mí fundamental. Y respecto a la política de adscripción en los concursos, Ujú. me parece, bueno, yo soy beneficiaria también de esta política, el hecho de que haya habido concursos exclusivos para mujeres o que haya habido concursos donde ya había una política de paridad Ujú. y ya se estaban tomando en consideración pues estas también políticas de adscripción para que las mujeres nos animáramos a participar. En esta administración, el 50% de los nuevos titulares son mujeres. Y esto parece como algo muy obvio o evidente, pero si tomamos en cuenta lo que había en el pasado, en el sentido de que solo 20% de titulares son mujeres, y que ahora lo que se ha hecho en estos 3 años es impulsarnos y no solo impulsarnos, sino que efectivamente lleguemos a esos puestos de decisión, pues se ve ahí, ¿no? Tangiblemente con los números, a partir pues de estos concursos donde se han asignado números específicos Mm. destinados a mujeres. Ahora, a este elemento, magistrada Castañeda, a reserva de que usted si quiere agregar alguno de los que ya se han mencionado, pero ¿cómo percibe usted el tema también del cambio cultural? Y se lo pregunto porque sabemos que muchas veces sí son indispensables las acciones legales y formales. Claramente esto, cuando tú abres un concurso solamente para mujeres, pues hace una posición clarísima que de otra manera, pues bueno, que te garantiza justamente la incorporación de mujeres y que además lo hemos visto, eso se va reproduciendo después, ¿no? O sea, lo que se genera como una apertura de espacios, simplemente lo vemos. En la Cámara de Diputados, el abrir más posiciones, pues se va a traducir en que hay más candidatas a senadoras, y el que haya más candidatas a diputadas y senadoras, en automático va a haber más mujeres candidatas a gobernadoras porque tuvieron más experiencia, más exposición y por lo tanto es más fácil que puedan competir, mientras que si estaba la puerta cerrada desde la primera ventanilla, no porque sea jerárquico, pero en términos políticos normalmente es como la carrera, ¿no? Una posición va abriendo la puerta de la siguiente. Pero, ¿cómo juega la parte cultural, magistrada Castañeda,
y las resistencias, porque ya sabemos que, cómo nos cuesta a los hombres de pronto romper estas dinámicas. Estamos en la etapa de transición, Mario. Sin duda estamos en la etapa de transición. Yo creo que las dos generaciones que vienen atrás de nosotros ya vienen con otras, los tenemos que estar educando de otra forma a nuestros hijos, ¿no? A nuestras niñas, explicarles que el rol de una mujer no es estar en tu casa o estudiar hasta cierto grado solamente esperando que un día encuentres a un hombre y te cases con él, ¿no? La educación que nosotros mismos estamos dando a nuestros hijos tiene que abonar mucho en esto. Pero sin duda, hablando del tema de las políticas públicas y estas políticas de paridad del Poder Judicial de la Federación, ustedes hablaron un poquito más de una que a mí me parece, yo así lo he dicho muchas veces, es espectacular este tema de las licencias de paternidad, porque como bien dices, Mario, eso ataca el problema de quitarnos el rol de cuidadoras a las mujeres. Y como dice Ana María, también da la posibilidad, o sea, permea en tres aspectos. En el de nosotras, en el de los hombres, que como bien dijo Ana María, ustedes también tienen derecho a ejercer esa paternidad desde el día 1, y los niños, que es su derecho y que creo que es la parte que más tenemos que cuidar, el de los niños, las niñas, que tengan ese cuidado desde el primer día de ambos padres, ¿no? Porque además es su derecho, ¿no? Entonces pienso que, por ejemplo, una política como esta, si empieza a replicarse en otras instituciones públicas o privadas, pues obviamente va cambiando este concepto cultural de los estereotipos que tenemos y que venimos arrastrando desde hace muchísimos años. Y otra cuestión que creo que es muy importante y que está abonando mucho a que logremos esta transición, y bueno, va a pasar mañana, pero sí esperemos que a mediano plazo, son todos estos criterios que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estos criterios que obviamente inciden en la vida de la gente, inciden en la vida de las personas. Esta sentencia espectacular del orden de los apellidos, en donde ya no tiene que ser siempre el apellido del padre el que vaya en un principio, sino que puedes escoger si es el del papá, el de la mamá. Estas sentencias que a mí me gustan muchísimo, cuando hablan abiertamente del patriarcado, dicen es que esto es algo que venimos arrastrando desde hace muchos años y no podemos seguir soportando que, por ejemplo, en una cláusula de un divorcio se le ponga como condición a la mujer que no puede tener visitas masculinas en el domicilio, ¿no? Entonces, pienso que estas sentencias emblemáticas que surgen a partir de esta reforma constitucional de 2011, por supuesto que están incidiendo en la vida de las personas y por supuesto que creo que son parte de la transformación cultural de este país, que la vamos viendo, a lo mejor de a poco, pero sí la vamos viendo, ¿no? ¿Por qué es tan importante socialmente el que se abra esta reforma? Porque cuando se abren los espacios a la participación de las mujeres, hay beneficiarias concretas, ¿no? Con nombre y apellido, de personas que a lo mejor pudieron postular en condiciones de igualdad que de otra manera no tendrían, o con políticas de acción afirmativa que se abrieron las condiciones para que sea piso parejo. Lo que quiere decir es, cuando hay más mujeres en el Poder Judicial, ganan en principio las personas concretas a las que pudieron competir para llegar a esa posición. Pero hay un efecto secundario, ¿no? Que es lo que implica que se puedan tomar criterios con un enfoque de género que ya sabemos que no es en automático que porque hay una mujer o porque sea un hombre no puede tomar una política con un enfoque de género. También para eso existe el estudio y es posible prepararse y entender y desarrollar empatía y sensibilidad y entender. Pero en principio, el que haya posiciones, el que haya mujeres en posiciones de toma de decisiones, incorpora también una mirada diferente. ¿Por qué es tan importante esto, Majestad de Barra? Y yo sé que, insisto, que le estoy preguntando una cosa que para usted es obvia, pero yo estoy seguro que mucha gente no ha alcanzado a entender por qué, por qué tiene beneficios sociales, insisto, más allá de las personas concretas. No, no es nada obvio, Mario. Es una gran pregunta y reflexión. Primero, quisiera decir,
¿por qué implementar estas acciones afirmativas o estas políticas de paridad? La crítica es, con esto se nos beneficia indebidamente a las mujeres o a los grupos vulnerables cuando se aplican a otros grupos vulnerables. Y creo que sí debemos ser muy contundentes en que no se nos está regalando nada. Lo que hacen estas políticas es eliminar barreras ocultas. Por ejemplo, el decir, bueno, ahora si concursas para ser juez o magistrada, no necesariamente te vamos a mover de tu ciudad. Era una barrera que de verdad nos frenaba a nosotras como mujeres a postular. Y así, otras condiciones que lo que hacen estas acciones afirmativas es simplemente equilibrar la cancha, ¿no? Poner el piso parejo. No nos están dando puntos, no nos están poniendo exámenes más fáciles, no nos están diciendo que vamos a trabajar menos, sino más bien están equilibrando en los hechos, más allá de la neutralidad de las normas, las posibilidades de que nosotras podamos acceder a estos puestos de dirección. Y esto es fundamental porque históricamente se nos ha negado este derecho. Estamos remediando como las condiciones de un Estado democrático, donde las mujeres no teníamos voz por muchas razones estructurales, no teníamos voto también por muchas razones estructurales. Entonces sí hay una deuda, y es una deuda que persiste todavía, hasta que no veamos realmente equilibrado estos, digamos, números, estas cargas domésticas, profesionales, no podemos hablar de que estamos remediando o que se ha remediado esta situación, ¿no? Se dice, bueno, pero las acciones, hay que revisar las cuotas de género, hay que revisar estas acciones afirmativas. ¿De verdad ya estamos en el momento de revisarlas? Cuando apenas las estamos implementando, digo apenas las estamos implementando porque es verdad, ¿no? En el tema electoral a lo mejor un poquito más atrás, pero en el tema de la integración de las mujeres en el Poder Judicial es absolutamente reciente. Respecto del otro tema, si esto tiene un efecto también social, yo lo veo más desde ese sentido, desde que equilibra la cancha y desde que nos hace sentirnos como personas iguales, con los mismos derechos y mismas posibilidades frente a los hombres. Y que obviamente si vemos una ministra mujer, pues esto nos habla a todas, nos dice a todas respecto de las posibilidades que tenemos como personas. Pero esto obviamente no garantiza el que las mujeres vayan a resolver un caso en un sentido y los hombres en otro sentido. No hay un pensamiento femenino o un pensamiento masculino. La obligación de juzgar con perspectiva de género la tenemos las juzgadoras, pero también los juzgadores hombres. Y digamos, también el pensar, es que es mejor tener mujeres, porque entonces van a resolver con mayor sensibilidad los casos de guardia y custodia, los casos de patria potestad, pues también es otra vez, ¿no? Regresar a esta idea de que hay un pensamiento femenino, hay un pensamiento masculino, y no es esa la razón por la que tengamos que haber más mujeres, es simplemente porque hay una deuda histórica que la sociedad nos debe a nosotras como personas y a, bueno, todas nuestras hijas y todas las mujeres de este país, ¿no? Y que tenemos que trabajar, pues, para que la brecha vaya siendo cada vez menor. De acuerdo. Magistrada Castañeda. Sí, yo pienso igual que Ana María, no es el punto porque entonces vuelves al inicio, decir, pues es que ella lo va a ver con esos ojos y si es un hombre no. Lo que sí pienso es que todas estas sentencias que se han dictado en la Corte, cuando se empieza a voltear a ver el trabajo doméstico como un verdadero trabajo, hace 20 años eso era imposible de pensar, Mario. Esa era como, sí, ¿qué hace? La típica frase, ¿qué hace? Nada, es que está en su casa, no hace nada. Y eso es absolutamente falso, ¿no? Hoy sabemos, gracias a estos criterios, por ejemplo, que una mujer que se ha dedicado toda la vida al cuidado del hogar y de los hijos, ese trabajo se le tiene que considerar incluso como su aportación económica también al trabajo, ¿no? Se ha nivelado la cancha, como dice Ana María, en ese aspecto, porque entonces dices, al término de un matrimonio, de un concubinato, entonces los dos tienen que estar en igualdad de circunstancias. Y es ahí donde yo pienso que estas sentencias que se han dictado en la Corte,
pues claro que tienen que permear hacia toda la sociedad y pensar, ¿no? Que todas las personas de este país sepan que si me dediqué al hogar durante tanto tiempo, al final, claro que tengo derecho a una retribución económica, porque eso es trabajo, antes invisibilizado, pero ahora ya sabemos que sí existe y que además es una gran aportación de tu parte, porque no es fácil hacer esa jornada, y menos cuando haces la doble jornada, ¿no? Sales al mundo laboral y además te encargas del tema del cuidado de los hijos y de la casa, ¿no? Entonces, te decía Mario, yo creo que vamos en el camino correcto. El tema no está acabado, como también lo han puntualizado ustedes, el tema no está acabado, pero creo que sí hay un importante cambio, por supuesto, a nivel legal, a nivel estructural y a nivel social, el que teníamos por lo menos hace 10 años. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a platicar de esto que apuntaban ya, de tener políticas de género, más allá de si es hombre o si es mujer. ¿Por qué es importante sí incorporar estos criterios en la impartición de justicia? Y de los temas pendientes también, porque ustedes han hablado, lo han dicho varias veces, no estamos todavía donde quisiéramos estar, se están dando pasos en el sentido correcto, pero yo quisiera también conocer, ahora que regresemos, qué más, ¿no? ¿Dónde hay que acelerar? ¿Cómo garantizar que estas políticas, ahora que decía la magistrada Ibarra, que hay quien ya quiere echar para atrás lo que apenas se está echando a andar? Bueno, pues no, no puede ser, porque claramente si está funcionando, pues no hay que cortar lo que está funcionando, hay que ver cómo se fortalece, en todo caso, cómo se consolida estos cambios, pero de esto, si les parece, platicamos regresando al corte. Ya volvemos. Estamos de vuelta y yo quisiera ahora empezar con la magistrada Castañeda. Ya decía usted de este tema de sentencias como el tema de del orden de los apellidos, que históricamente pues, siempre se ha puesto el del hombre y que ahora pues, es un tema sujeto al acuerdo, digamos, de los padres, de las madres, de cómo quieren acomodar, ¿no? Y que son, además de que tiene consecuencias prácticas, pues tiene implicaciones simbólicas también muy importantes, ¿no? Son de estas sentencias que usted decía que le da gusto ver y en efecto porque tienen este significado pues, de romper estas cosas que damos por sentadas, que así tienen que ser, y pues nos recuerda que no tienen por qué ser así, que en todo caso, si hay un acuerdo para que así sean, pues está bien, pero tiene que ser resultado de un acuerdo y no una cosa que se da por hecha. Eh, ¿Cómo ve usted el tema de la impartición de justicia con una perspectiva de género que, como ya lo han dicho, no viene por ser mujer, sino que tiene que ver con un enfoque de entender las circunstancias de hombres y de mujeres, las circunstancias culturales, las circunstancias históricas, que hacen pues, que sea distinto, ¿no? Y en algunos casos una mirada de género puede ser la diferencia en una sentencia. ¿Cómo ha visto usted este tema? ¿Sabes cuál es el núcleo esencial de todo este tema, Mario? El tema es la igualdad. Así de sencillo. El derecho humano a la igualdad que tenemos en el artículo 1 de la Constitución. En la primera parte dice que todas las personas tienen derecho a la igualdad en este país, ¿no? Entonces, si partimos de esa base muy sencilla, lo demás es fácil de entender. El problema es cuando no tenemos claro qué es el derecho a la igualdad. Y como bien decías, la Suprema Corte se ha encargado de ser muy puntual en esta parte de decir, a ver, espérenme, claro, porque como venimos todavía soportando sobre la base de un sistema patriarcal, todavía hay muchos hombres que dicen, pero ¿por qué? Ah, claro, entonces es mujer y entonces tiene razón y entonces siempre le vas a dar la razón. O como dice Ana María, bueno, ni siquiera hemos llegado al 50-50 y ya estamos pensando en remover la medida porque, ay, pues es que son mujeres o se les está haciendo más fácil el camino, etcétera. Claro que no, ni siquiera, como bien lo precisó Ana María, no es que tú no vas a presentar tal parte del examen, etcétera, ¿no? Pero te decía, la Corte ha sido muy puntual en esa parte y, por ejemplo, ha emitido también sentencias en las que dice, a ver, aquí hay una discriminación, pero en relación con un hombre, ¿no? Por ejemplo, esta sentencia que habla sobre la guarda y custodia de los hijos. En todos los códigos civiles de este país hay una disposición que dice
que los hijos deben permanecer en la guarda y custodia de su mamá hasta cierta edad. Algunos varían, unos dicen 7 años, otros 11, otros 12, la razón esa no la sé, pero todos dicen que hasta cierta edad los hijos deben permanecer en guarda y custodia de la mamá. Y entonces dice la Suprema Corte, a ver, espérame, es que esto entonces da por descontado, así de inicio, que un hombre puede hacerse cargo del cuidado de un menor. ¿Por qué lo discriminas? Esa es una cuestión discriminatoria. Aquí lo primero que hay que ver, insisto, cuando hay tema de menores, todos sabemos que lo primero que hay que voltear a ver es esa protección al pequeño, a la pequeña. Y sobre personas concretas. Claro, y sobre personas y situaciones concretas, también hay que tener eso muy claro. Aquí no hay fórmulas matemáticas, no hay de, pues donde ves que interviene una mujer, pues ahí le apoyas, ¿no? Donde veas que interviene un hombre, pues tiene que ser un sentido adverso. Claro que no. Aquí lo que hay que ver es cada cuestión en particular, hacer caso a esto que nosotros conocemos como focos rojos, que son los que están, este catálogo de vulnerabilidades que también están en la última parte de la Constitución, del artículo 1 de la Constitución, y en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vemos que confluyen varias de estas circunstancias en los que podemos advertir que una persona está siendo víctima de discriminación. Persona, muy eso hay que dejarlo muy claro, persona. No dije mujer, no dije hombre, persona, cualquier persona. De acuerdo. Magistrada Ibarra. Sí, me parece a mí que esta herramienta, juzgar con perspectiva de género, es fundamental para hacer realidad la justicia. De nuevo, se dice, con esta herramienta que quieres beneficiar a las mujeres y al igual que con las acciones afirmativas, podríamos decir todo lo contrario. Esta herramienta más bien nos permite emparejar el piso. ¿Y por qué? Porque, como ya decía Marisol, porque los prejuicios están en todos lados y a veces son imperceptibles. Las normas, ya mencionaba un muy buen ejemplo la magistrada, las normas están plagadas de esto. Los códigos civiles familiares, si vemos, reproducen roles, asignan roles a las mujeres, a los hombres, algunas normas penales también, y a esto es a lo que tiene que estar muy atento el juzgador, de verificar que estas normas no reproduzcan esos roles, pero también que en la apreciación de los hechos nosotros como juzgadores no lo hagamos de igual manera. Y es que la discriminación o estos estereotipos están tan instaurados en nosotros que a veces no los advertimos. Y lo que nos obliga esta herramienta es detenernos un momento para cuestionar las normas y también los hechos que estamos evaluando. Preguntarnos a nosotros, ¿por qué estoy llegando a esta conclusión? ¿Con base en qué? O si detrás de esto hay alguna, digamos, prejuicio. Y todos en nuestra vida tenemos este tipo de generalizaciones apresuradas. Las hacemos porque así nos han socializado. Entonces, bien, sí, tenemos que ver los hechos también desde esa manera neutral. Y eso es a lo que nos obliga la herramienta juzgar con perspectiva de género, a ver el derecho de forma neutral y también los hechos. Y es muy recurrente, Mario, que los jueces caigamos a veces en esos estereotipos o generalizaciones de si abusaron sexualmente a esta chica es porque llevaba minifalda, si una mamá está pidiendo permiso para irse a estudiar al extranjero, no, porque pues su rol de mamá implicaría, no puede llevarse el niño, tiene que quedarse en el país, en fin, un etcétera muy largo, de verdad, que impacta en todos los ámbitos del derecho, no solo en el derecho de familia, sino en el derecho penal y también en el derecho administrativo. De acuerdo. Entonces, esta herramienta es lo que nos obliga y que si faltan pruebas para demostrar qué es lo que está pasando ahí en esa situación, pues entonces que podamos allegarnos de oficio de estas pruebas. Y esta herramienta pues ha permitido que en muy diferentes casos, en un largo recuento de casos que la Corte ha atendido sobre igualdad de género, pues pueda realmente revertir o anular estas normas que recogían pues estos estereotipos o situaciones discriminatorias. De acuerdo.
Han platicado ustedes de lo que se está haciendo, de los efectos que ha tenido. Ahora quiero que saquemos la varita mágica y pedirles qué sigue, en qué hay que poner el acento, el foco, y desde dónde, por ejemplo, magistrada Castañeda, y me voy incluso desde el tema, digo, sabemos que esto pasa por, otra vez volvemos a lo estructural, ya han dicho ustedes hasta la educación en las casas, pero lo pregunto, por ejemplo, en las facultades de derecho, si tendríamos que estar incorporando algunos de estos elementos en la propia formación de las alumnas, de los alumnos, en los criterios con los que los estamos formando desde las universidades. ¿En dónde diría usted que hay que poner el acento para acelerar este proceso y para preservar pues, que vayamos en el sentido correcto y lleguemos más rápido a donde queremos llegar? Gracias, Mario. Bueno, para empezar, sí, creo que sí tener muy claro que el tema no está acabado. O sea, no podemos dar reversa en este momento en el que, insisto, apenas estamos en la transición y de ninguna manera aceptar en ningún espacio, decir, ah, bueno, es que ya está todo igual, ¿no? Ya el piso está parejo para todo el mundo, entonces vamos a darle reversa. Yo creo que para empezar, ahí en esa parte. Después, fíjate, como decía Ana María, hay normas que son muy sencillas de advertir que son discriminatorias. Por ejemplo, esta disposición que también existe en todos los códigos civiles de este país, que dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y alguien más le pone, y con la finalidad tal, ¿no? Además le ponía, ¿no? Este, Como si no fuera suficiente el matrimonio para que todos te digan para qué tiene que ser y con quién. exacto, tenía que ponerle ahí además para qué, ¿no? Pero hay normas que parecen neutras, hay normas que parecen neutras, Mario. Entonces ahí sí es donde nosotros como juzgadores, como juzgadoras, tenemos que poner como más énfasis y tener muy claro todo este tema de la perspectiva y la aplicación de la perspectiva de género. Yo incluiría dentro de las políticas de esta administración también es haber difundido o estar difundiendo con mucha intensidad todo este tema de la aplicación de la perspectiva de género. Se nos ha dotado de una gran cantidad de herramientas, los protocolos, este protocolo para juzgar con perspectiva de género que además se actualizó recientemente, cualquier cantidad de oferta académica para aceptar y entender cómo va este tema, cómo vamos a aplicar esta herramienta. Y bueno, yo pensaría que en el Poder Judicial de la Federación, creo que hoy tenemos la ruta muy clara. Hoy tenemos que seguir trabajando en aplicar todos estos temas, que estas políticas públicas obviamente no pueden desaparecer, porque, insisto, estamos siendo como la punta de lanza de muchas instituciones. Y sí me quedo preocupada, así lo puedo expresar, en relación con la aplicación de esta herramienta en otros ámbitos, ¿no? En relación con otras autoridades. Es muy lamentable saber que lo que yo llamo las autoridades de primer toque, es decir, estas con las que las personas tienen el primer contacto cuando vienen a pedir un apoyo, un auxilio, el primer punto de impartición de justicia, cuando tu hijo, tu hija no lo encuentras, desaparece. Y es muy lamentable saber que de a tantos años de esta sentencia de condena del campo algodonero, todavía existen estas autoridades de primer toque que se atreven a decir que si la hija no está, es Que porque se fue fue con el con el novio. novio. Exacto. Porque lo estamos platicando así, Mario, pero es una realidad. Es absolutamente real que eso ocurre. O que si digan, ay, pero es que fue víctima de un abuso, pues es que, ¿qué hacía en un bar a tal hora y vestida de esa forma, no? Entonces, si el trabajo no está acabado, creo que nosotras desde esta posición que tenemos, nos toca también seguir aplicando en las sentencias y difundir estos temas en los espacios que podamos. Y como te decía, creo que también todos como sociedad tenemos que tener claro que todos somos iguales. Es así de sencillo. Lo más sencillo de repente es lo más difícil de entender, pero es así. Todos somos iguales. Y en esa medida tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos cuando eduquen a los suyos, entonces sí lo vean como algo muy natural.
lo vean como lo normal, no como ahora que lo estamos descubriendo. De acuerdo. Magistrada Ibarra. Sí, es una pregunta muy interesante y difícil. Yo creo que pues esto es transversal. De alguna manera, si se avanza en un sentido, es como una mesa, ¿no? Si se avanza en tres patitas, pero falta una, muy difícil se va a sostener o podemos seguir avanzando. Yo diría que estos ejes que ha instaurado esta presidencia de la Suprema Corte son fundamentales y sería muy bueno seguir, ¿no? sobre esta línea. 3, 4 años es muy poco para ver resultados realmente que tengan como un impacto mayor y bueno, sí me gustaría como miembro del Poder Judicial pues que se siguiera poniendo mucha atención sobre esto. Pero más allá del ámbito del Poder Judicial o de las políticas públicas internas dentro de este poder, pues no quisiera no decirlo, ¿no? Creo que cuando hablamos de mujeres, en este país hablamos de violencia y hablamos de, pues, el peligro que corren sus vidas, ¿no? Todavía el número de muertas y desaparecidas es alarmante y creo que no podemos hablar de los demás derechos que tenemos como mujeres si no tenemos garantizado pues ese derecho fundamental que es la vida. Si no podemos salir a las calles con seguridad, si no podemos pensar que nuestras hijas pueden ejercer sus demás derechos con seguridad, pues entonces sí estamos muy, muy lejos de alcanzar una igualdad real, donde la vida de una mujer vale menos o es desechable, es descartable, es un objeto. No es una exageración, a lo mejor se nos olvida por los ámbitos en los que estamos privilegiados, pero pues ahí están los datos muy tristes, ¿no? Muy alarmantes y creo que pues sería fundamental que las autoridades pusieran toda su energía en eso. Y bueno, pues refrendar que todas estas cuestiones de género pues no deben ser solo un bonito discurso que se escuche bien, sino más bien traducirse en acciones reales, en políticas públicas, en sentencias que hagan efectivos los derechos de todas las personas. Simplemente decir que nos falta mucho y que sigamos sobre esto, ¿no? De acuerdo. Y yo solo agregaría para cerrar una parte que es muy importante que hemos aprendido en este programa. Eh, es importante que las niñas, sobre todo, vean a magistradas como ustedes y sepan que hoy donde están ustedes pueden estar ellas. Esta parte simbólica de la representación es importante en la ciencia, pero es importante también en la justicia. Es importante saber que hay ministras de la Corte. Es importante saber que se está discutiendo esto en el Poder Judicial. En efecto, creo que lo que dijo la magistrada Ibarra sobre la violencia que se vive en el país y particularmente que viven las mujeres en el país, lo tendríamos que tener todos escrito en la frente para que no se nos olvide, aunque a veces hacemos nuestra vida cotidiana, pues porque ni modo, porque así tenemos que hacerlo, pero no se nos puede olvidar que esto que vivimos no es normal y no debemos pretender que sea normal. Debemos seguirlo denunciando y haciendo la parte que nos toca desde donde nos toca y en este caso pues desde el Poder Judicial es importante por eso escucharlas a ustedes hablar de estos temas también. Y yo les quiero agradecer la oportunidad de haber platicado. Ojalá podamos seguir conversando más sobre estos y otros temas. Magistrada Castañeda, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Un placer estar contigo, con tu público y con Ana María. Muchas gracias, magistrada Ibarra, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las dos por habernos acompañado y gracias a usted por habernos seguido en una edición más aquí en Círculo en Justicia TV. Creo que hemos aprendido cosas importantes y bueno, pues hay que seguir en este camino que todavía falta mucho, pero ahí van pasos en el sentido correcto y es importante también reconocerlo, valorarlo justamente para que no se desmantele lo que está funcionando. Gracias por acompañarnos. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.